Después de haber anunciado la destrucción del templo de Jerusalén y la caída de esa ciudad, Jesús aclara las ideas a los discípulos. Ellos se hacen unas falsas expectativas, piensan que esa catástrofe va a comportar la inauguración del reino de Israel, todo lo contrario. Para Jesús significa la apertura de un tiempo nuevo, un tiempo que va a afrontar crisis, situaciones no fáciles, pero que va a significar la apertura del reinado de Dios a los paganos. De eso se trata, esa es la buena noticia que Jesús comunica a sus discípulos en las últimas palabras que les dirige antes de afrontar su pasión y su muerte. En el Evangelio de Lucas, que leemos en este primer domingo de Adviento, es siempre una buena noticia, es un mensaje de liberación en el que la comunidad es invitada a saber leer los signos, las señales de los tiempos y saber también dar un testimonio con fidelidad y con coraje acerca de esa propuesta de Jesús, de ese reinado de Dios que se tiene que extender en toda la tierra. Y dice así el evangelista Lucas: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra las naciones paganas serán presa de angustia, en vilo, por el estruendo del mar y el oleaje, mientras los hombres quedarán sin aliento por la temerosa expectación de lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo vacilarán. Estas palabras forman parte del discurso último, una gran enseñanza, importante enseñanza que Jesús tiene a sus discípulos para que sepan entender lo que va a suceder con la caída de Jerusalén. El evangelista está describiendo situaciones de un cambiamiento enorme, presentar una situación en la que todo lo que parecía inmutable, inamovible, va a ir cayendo poco a poco, para que se abra ese nuevo horizonte, esa imagen positiva de una sociedad y de una humanidad que va creciendo según el proyecto del Padre. Por eso estas imágenes no hay que tomarlas al pie de la letra, claro, son imágenes metafóricas, hablar de las señales en el sol, en la luna, las estrellas, los estruendos, etcétera, etcétera. Tiene que ver con situaciones de grande cambiamiento. Tiene que ver también, como en la Biblia ya se hablaba, del abatir a los poderosos, el que se apaguen los falsos ideales o las falsas divinidades que impiden ese crecimiento humano. Por lo cual la comunidad tiene que estar siempre alerta, tiene que tener los ojos bien abiertos para saber entender lo que va pasando en la historia y saber también interpretar esos momentos que serán muy difíciles de una manera positiva, como lo que está llevando a una liberación siempre progresiva en la humanidad hasta que esa humanidad alcance su madurez completa. Por eso lo que va a suceder concierne a todo el mundo, es la historia de la humanidad, en la que no van a faltar esas catástrofes porque los hombres se cierran a la propuesta de Dios y en vez de querer construir una sociedad humana, prefieren inalzar estructuras, sistemas de muerte. Pero todo eso va a ir cayendo, se va a ir apagando poco a poco en la medida en la que el mensaje de la buena noticia, el Evangelio, se vaya difundiendo en toda la tierra. Por eso, añade Jesús, entonces verán llegar al hombre en una nube con gran potencia y gloria. Cuando empieza a suceder esto, poneos derechos y alzad la cabeza, porque está cerca vuestra liberación. El Evangelio, este mensaje, es un mensaje que invita a la confianza. Jesús dice, cuando veáis estas situaciones de crisis, no os atemoricéis, no viváis con el miedo, no os dejéis llevar por el pavor, sino todo lo contrario, alzad vuestra cabeza, poneros en pie, la liberación está cerca. El Evangelio es un mensaje de liberación porque ayuda a ese crecimiento humano. El mensaje de la buena noticia poco a poco va vaciando lo que no sirve para el crecimiento humano, aquello que se opone incluso a esta dignidad del ser humano. Por lo cual, la buena noticia es que más se irá difundiendo ese mensaje, las comunidades serán capaces de testimoniarlo mediante una actitud comprometida a favor de la palabra de Jesús, pues más se irá presentando esa situación nueva y esa llegada del hombre de la que habla el Evangelio. La llegada del hombre son las victorias de lo humano. Cada vez que en la historia el ser humano da un paso adelante a favor de la dignidad, de la libertad, de la concordia, de la tolerancia, del diálogo entre las personas, esas son llegadas, victorias del hombre, es decir, que el mensaje de Jesús
Él es que es el hombre por excelencia, pues se va a ir poco a poco difundiendo, se va a ir poco a poco aceptando, se va a ir encarnando en la misma realidad humana. Jesús invita a la confianza, invita al optimismo, no obstante las situaciones difíciles que hay que afrontar. Los cristianos no viven perdidos en las esferas celestiales, sino tienen los pies bien puestos en la tierra, saben leer con coraje y con máxima realidad lo que está sucediendo. Por eso Jesús ahora los pone en guardia. Andaos con cuidado, que no se os embote la mente con el vicio, la borrachera y las preocupaciones de la vida, y el día que Él se os eche encima de improviso, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Jesús pone en guardia a su comunidad. Los creyentes no pueden desentenderse del mundo, de la realidad, de lo que está pasando, tampoco pueden ser cómplices de esos sistemas o mecanismos de muerte. No se pueden dejar llevar por la evasión o al mismo tiempo por la complicidad, porque cuando suceden esos momentos de cambiamiento, esas catástrofes que están unidas a las crisis que se presentan en la historia, pues es importante saber dónde se encuentra la comunidad. Si los creyentes saben mantener fiel esa palabra y esa actitud comprometida a favor del reino, a favor del Evangelio, pues aunque haya momentos difíciles, no les va a pasar nada, van a seguir adelante en su trabajo. Pero si la comunidad se pierde en cuestiones superficiales o incluso se deja llevar por lo que son las actitudes del mundo, se habla de vicios, de borracheras, de gente que vive en la mediocridad más absoluta, pues cuando suceden esas catástrofes también la comunidad va a ser comprometida, va a ser también golpeada por todo ese mal. Por lo cual lo importante es que los cristianos sepan dar siempre testimonio de su fe y de su lealtad al Evangelio. Y acaba el texto de este domingo: ahuyentad el sueño y pedid fuerza en cada momento para escapar de todo lo que va a venir y poder manteneros de pie ante el hombre. Se trata entonces de eso, de ser personas que tienen siempre los ojos bien abiertos, ahuyentad el sueño, vigilad, en el sentido de no dejarse engañar, de no dejarse tampoco impresionar por las cosas que sucedan, sino todo lo contrario, mantener esa posición en pie, una posición de persona libre, de persona que manifiesta con coraje su lealtad hacia el Evangelio, de pie ante el hombre, dice el evangelista Lucas. El hombre es Jesús, nuestro modelo de humanidad. Cuando nosotros estamos dispuestos a trabajar con Él y como Él ha trabajado por el bien de la gente, sabemos que cualquier cosa que pase, por mala que sea, no nos va a destruir, al contrario, nos va a impulsar mucho más, nos va a dar más fuerza, más coraje todavía. Por eso dice Jesús que la comunidad se reconoce, en la comunidad de los creyentes, se reconoce en esa capacidad de tener los ojos bien abiertos, de ser personas lúcidas, de saber actuar siempre en plena fidelidad al mensaje del Evangelio y también saber pedir esa oración que significa confianza en el Padre para que siga mandando fuerza, para que siga dando coraje a los suyos y se puedan siempre reconocer a través de un compromiso, de una actitud que trabaja por el bien del hombre. Esa es entonces la invitación en el primer domingo de Adviento, estar bien despiertos para que el mensaje del Evangelio se siga difundiendo a través de cada comunidad, de cada creyente que lo vive de una manera fiel y con coraje.